Bien, ahí estoy grabando. Bueno, lo que recién comenzamos la clase, mi nombre es Nahuel Arca, para todos los que no la están viendo la clase, digamos, pero que no estuvieron presentes cuando me presenté. Básicamente, lo que estaba comentando es que hoy voy a dar la clase práctica y estaba retomando un tema de la clase anterior, que era el ciclo for y el uso del range. Son dos cosas distintas, o sea, el for no tiene por qué usar un range, y range se puede usar sin que haya un for, digamos. Suele ser una combinación habitual, pero uno no tiene por qué ir con el otro, digamos. Bueno, la clase pasada habían visto ciclos for de esta forma, como para repetir 10 veces un mismo comando o un conjunto de comandos. Y esto lo que hacía era imprimir 10 veces solo. ¿Por qué? Porque range, range 10, tiene 10 elementos. Entonces, eso va repitiendo. Es como que él iba tomando los distintos valores de range, que fue lo que contrastaron con otro ciclo. Por ejemplo, si yo imprimo acá i, entonces ahora en cada iteración me imprime hola y me imprime el valor de i. Los valores que va tomando i son estos de acá, 0, 1, 2 hasta 9, que son los elementos de range. O sea, si yo quisiera ver los elementos de range, si yo le pido a Python range 10, que era lo que hacían usualmente para ver en qué consistía, cómo estaba conformado un objeto o qué quería decir algo, me devuelve esto de acá, que no es muy explícito. Entonces, lo que pueden hacer para ver en estos casos que realmente representa range10 es escribir list range10 y eso les devuelve range10 pero como lista. Por eso dice list. O sea, lista es un tipo de objeto que hay en Python, que es básicamente abrir un corchete, hacer una enumeración de objetos así separados con coma y cerrar con otro corchete. Y en este caso range10, que tiene una representación, me la devuelve como lista, que es esta representación de acá. Entonces, ahora sabemos que range10 es esencialmente una lista que va de números enteros que van del 0 al 9. Así, 0, 1, 2 hasta 9. Bueno, en general sabían que range de un número cualquiera era todos los enteros que iban de 0 hasta el número anterior a ese. O sea, si yo tiro acá de 0 a 20, de 0 a 19, porque el 20 no está incluido, y si tirase un número negativo, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún entero que sea mayor o igual que 0 y menor que ese número negativo. O sea, yo empiezo 0, 1 y de pronto me doy cuenta de que no voy a llegar nunca al -1. Entonces lo que me devuelve Python es una lista vacía. ¿Hasta ahí se va entendiendo? A ver si puedo poner el chat. Sí, sí. Genial. Bien. Pero range es una función que tiene más opciones que simplemente usar un único entero e imprimir así con un único entero. Por eso cuando yo escribía, ¿vieron cuando escribí la primera vez range 10? Me devolvió esto que dice range 0,10. Bueno, ahí básicamente lo sorprendente del caso es que aparece un 0 que nosotros no habíamos escrito. Entonces eso me da una idea. ¿Qué pasa si escribo, si pregunto qué es range 010? A ver, range 010. Bueno, si lo escribo así, me devuelve range 010. O sea, no cambia nada. Pero para explicitar los elementos de range 010, escribo list
y evalúo un range 0.10. Y me devuelve la misma lista que tenía range 10. Lo que tiene sentido porque si a list range 10 me devolvía esta lista, y acá me está diciendo que range 10 es lo mismo que range 0.10, entonces a list range 0.10 me tiene que devolver la misma lista. Bueno, ¿qué pasa si ahora cambio el 0 y le pongo, no sé, un 1? Bueno, si se fijan, acá lo que cambió es que la lista empieza en 1 en lugar de empezar en 0. Entonces, básicamente si comparan, la primera entrada en este caso me estaría diciendo dónde empieza la lista. O sea, si yo escribo 5, la lista empieza en 5. Sigue teniendo la misma característica de antes, que es que la segunda entrada define el final, pero no se llega a esa segunda entrada. O sea, de 5 va avanzando, escribe 5, 6, 7, 8, 9, y no llega a el 10. No sé, si escribo, vamos con un número negativo, menos 1, 10. Bueno, va desde menos 1, 0, así hasta 9, nunca llega al 10. Y ahora si yo escribiera, no sé, el 10 y 5, de vuelta, lista vacía, porque empieza en 10 y hace 10, 11, y de pronto se da cuenta que nunca va a llegar al 5, entonces me devuelve lista vacía. ¿Esto se entendió? Sí, sí. Ok. Bien, hay una cosa más del range que todavía no hemos explorado. En general, cuando ustedes quieren saber cómo funciona cómo trabaja una función, pueden o bien buscar la documentación online, o si están cancheros con el inglés, le preguntan a Python. La forma de preguntarle a Python es con un comando que se llama help. Help, y acá adentro ponen el nombre de por lo cual quieren preguntar. O sea, en este caso sería range, la función range. Quiero preguntar esto. Y a ver si me responde. Ahí está. Y acá Python les devuelve un mensaje, dice help on class range in module built-ins. Bueno, básicamente lo que dice esto es que hay dos formas de llamar a range. O sea, una es range con un solo parámetro, el parámetro stop. Y la otra es llamar a range con dos parámetros o más. O sea, esto dice start, stop, y acá hay un corchete y empiezan a aparecer otros parámetros. El corchete quiere decir que los parámetros que siguen son opcionales, o sea que uno los puede poner o no. Bueno, entonces, si nos fijamos, hasta ahora probamos con un parámetro, que era stop, y con dos parámetros que entrarían en esto, que es start, stop. Si uno lee la descripción de acá, le dice exactamente lo que hace range en todos los casos. Pero bueno, supongamos que no sabemos inglés, pero vemos que podemos llamar a range con 3 parámetros. Entonces, voy a probar qué pasa si llamo a range con 3 parámetros. Esto... O mejor lo voy a borrar para así me queda todo más compacto. Si llamo a range con 3 parámetros, digamos, empiezo con, no sé, 1, 10, o sea, este es el parámetro de inicio, este es el parámetro de stop, hasta acá lo habíamos hecho en la vez anterior, o sea, cuando hicimos con 2 entradas. Y ahora un tercer parámetro, qué sé yo, 2. Bueno, de vuelta. Cuando le mando así, no es muy explícito, así que tengo que poner list para que me explicite cuáles son los elementos de eso. Bueno, si se fijan, tengo estos números, 1, 3, 5, 7, 9. Bueno, son todos impares. Eso quiere decir, con más detalle, vamos sumando de a 2. O sea, del 1 pasa al 3, del 3 pasa al 5, del 5 pasa al 7, y del 7 pasa al 9.
de vuelta tiene la misma característica que antes. Empiezo en el 1 y no llego hasta el 10. Y el tercer parámetro parece indicar cuánto es que le voy agregando para obtener el siguiente elemento. Entonces, si empiezo en 1, le agrego 2, tengo que escribir 3, le agrego 2, tengo que escribir 5, le agrego 2, tengo que escribir 7, le agrego 2, tengo que escribir 9. Si le agrego 2, llego a 11. Pero 11 se pasa de 10. O sea, 11 es mayor o igual que 10. Si yo, por ejemplo, escribiera 11 acá, de vuelta, 1, 3, 5, 7, 9. Porque al escribir 9, cuando le agrego 2, llego a 11, pero de vuelta, el range siempre excluye a la segunda entrada. O sea, nunca llega a la segunda entrada. Cuando suma 9 más 2 y le da 11, dice, bueno, pero 11 es igual a la segunda entrada, entonces lo tengo que excluir. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno, hasta ahora vimos que en básicamente todas las entradas yo podía poner números positivos o negativos. O sea, a ver, vamos a tratar de hacer una cosa. Yo pongo 11.1, ¿qué pasa acá? Nada, me tira error, porque no se puede 11.1, dice el tipo de error, acá, ¿cómo se lee un error? Por un lado tienen esto de acá indica dónde está el error. Está en esta línea, la línea que dice, en este caso es la única línea, la que dice list range 1, 11.1, 2. Si hubiera más líneas, me indicaría específicamente la línea donde encontré el error. Y acá, donde dice type error, 2 puntos, me indica cuál es el error. En este caso, el error dice float object cannot be interpreted as an integer. Eso quiere decir que acá hay un float en esta línea. Un float es lo que comúnmente los matemáticos llamamos un número real. En Python se entiende, o sea, los números que aparecen con coma son los números reales, digamos. Por coma me indico el punto porque en inglés se usan puntos para la coma, digamos. Entonces, acá el float que aparece es 11.1. Y dice que no puede ser interpretado como un entero. O sea que el problema que tiene es que está tratando de interpretar. A ver. Te indica el primer error que encuentra, según entiendo. O sea, puede ser un poco más complicado porque quizás definís una función de una determinada manera, no lo usás la función, y en otro lado hay otro error que sí aparece. O sea, lo que hace Python realmente es tratar de ejecutarlo, y a medida que va ejecutando, cuando encuentra un error, frena y te dice, acá hay un error. No sé si se entiende, pero si ustedes quieren experimentar, pueden ir codeando, escribir un error en algún lado y fijarse qué pasa, digamos. Bien. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo escribo acá voy a poner el 11 bien y voy a poner el 1.0. Si se fijan, ahí me devuelve el mismo error por la misma razón. O sea, el 1.0 es un float, pero no puede ser interpretado como un entero. ¿Qué quiere decir esto? Porque el tema es que range toma todos números enteros acá. Las entradas de range tienen que ser todos números enteros. Entonces, si tiene un punto y después un 0, por ejemplo, eso lo interpreta como float, Python. Y como es float, no puede ser una entrada de range. Las entradas de range tienen que ser enteros. Y acá si tengo dos errores, si se fijan ahí me mostró las tres líneas, pero la flecha me señala la primera línea, porque es donde encuentra el primer error cuando intenta correr esto.
como va de forma ordenada, línea por línea, el error lo encuentra en la primera línea. Bien. Entonces, ya sabemos que tienen que tomar enteros. Lo que no probamos es que la tercera entrada sea un entero negativo, porque hasta ahora, o quizás la tercera entrada puede ser un float, vamos a probar. De vuelta, lo mismo. O sea, tienen que ser enteros las entradas de range. Todo esto, de hecho, creo que está explicitado en la descripción de range. Cuando puse help range, en algún lado te debía decir que las entradas tenían que ser enteras. Así que bueno, probamos. ¿Qué pasa si yo tomo un número negativo? Bueno, en este caso la lista es vacía. Pero sigamos la lógica de esto. Primero no me tiró un error, o sea que es una operación válida de alguna forma. ¿Por qué me tira una lista vacía? Bueno, estábamos pensando que empezaba en el 1, porque es la primera entrada. Tiene que agregar este paso, que en este caso es -1, y va agregando ese paso hasta llegar al 11. O sea, empieza 1, más -1, 0, más -1, -1, así hasta llegar al 11. Pero bueno, nunca llega al 11 porque está yendo hacia atrás, no hacia adelante, cuando uno le agrega un número negativo. Entonces, quizás lo que habría que hacer sería cambiar acá 11 y 1 para que tenga un poco más de sentido, porque ahora empiezo en el 11, le agrego -1, voy a 10, le agrego -1, voy al 9, y así hasta llegar al 1. Entonces, en efecto, cuando hago eso, ya me devuelve la lista que empieza en el 11, le va agregando este paso de acá, -1, hasta llegar al 1. El 1 siempre, la segunda entrada siempre la excluye, entonces no llega al 1, o sea, llega hasta el 2, y cuando le agrega el 2 -1, me devuelve 1, entonces no agrega el 1 en la lista. Bueno, también podría ser, no sé, -2. -2 empieza en 11, porque de vuelta la primera entrada es 11. Al agregarle -2 me va a 9, al agregarle -2 me da 7, 5, 3, y no llega al 1. ¿Todo esto se entendió? Todo claro. Sí. Genial. Bien. Ahora voy a copiar un ejercicio para ejemplificar un cachito más de esto. Bien, ahí está nuestro ejercicio. Lo que pide el ejercicio es calcular usando Python el resultado de estas sumas, que bueno, algunos de ustedes quizás recuerdan que, o vieron, la verdad que no sé si vieron o no vieron, pero esto es una suma geométrica. Son 3 sumas geométricas distintas. Bien, vamos con la primera, sin más detalle. ¿Cómo hago para calcular usando Python estas sumas? Usando el range. ¿Alguno se le ocurre? Podría ser decir, o sea, tomar a la i, decir for i in range, y decir de 0 a 11, y poner un tercio a la i y sumar. ¿Eso es una sumatoria de eso? Sí. Esa sería la idea general, la realización. Acá, bueno, para cómo poner
Bueno, un tercio de la I, dijimos. Un tercio de la I. Habían hecho potencia, ¿no? El por. Bueno, si no, les introduzco la potencia. Esa es la forma en la que Python hace potencia. O sea, hay que poner por. En general, en muchos programas del lenguaje de programación lo que se pone es perdón, esto es un sombrerito. Pero en Python eso no funciona. Para hacer potencia hay que hacer así. Y bueno, para hacer la suma, el truco en general acá es usar una variable, que uno la define antes del for, lo llamo suma, variable suma. Esto me va a ir agregando los términos de la suma. Lo inicializo en 0 porque, bueno, si a 0 le agrego algo, me devuelve ese algo. Entonces, la idea es que acá no tiene ningún término, y ahora cuando le vaya pasando por los ciclos del for, me va a ir sumando los distintos términos de la suma esta que quiero calcular. Entonces ahora a suma le voy paso a paso agregando un término. ¿Sí? Entonces esto me agrega el primer término, porque acá el range, como dijeron, es del 0 al 11, porque la primera potencia sería 0, o sea, esto sería 1, sería un tercio a la 0, después tengo un tercio a la 1, un tercio al cuadrado, así hasta un tercio a la 10, y el range de 0 a 11 me provee todas esas potencias, o sea, me empieza en 0 y termina en 10, y va de 1 en 1, o sea, empieza en 0, después pasa al 1, después pasa al 2, así hasta llegar al 10. Y cuando termina este ciclo, entonces me va a agregar todos los términos de la suma que quiero calcular. Entonces, ya puedo salir del ciclo este. Y ahora le pido que imprima el valor de suma. Entonces me devuelve eso, que efectivamente es el valor de esta suma. Que recuerda cómo sumar una geométrica, lo puede hacer también a mano. O sea, ninguno de estos tres ítems se pueden hacer a mano. O sea, el primero es el más fácil, es el ítem de la fórmula, digamos, que uno ya suele conocer. Y los otros dos se pueden manipular hasta usar esa fórmula. Pero si no, pueden hacerlo con Python, así escribiendo el código. Entonces, ahora si yo quisiera hacer la segunda, el tema es similar acá. Hay que empezar de vuelta en 0 para ir agregando los términos. ¿Se entendió este código de acá, del primero? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces para hacer la segunda, de vuelta se empieza la suma en 0 y se van agregando los términos. ¿Qué términos se tienen que agregar? Bueno, en este caso, si se fijan, las potencias empiezan en 2. Perdón, es un tercio a la menos 2. 3 al cuadrado es un tercio a la menos 2. Entonces, esto se puede pensar como que empieza en menos 2, después va a menos 1, porque esto es un tercio a la menos 1. 0, 1, 2 y así hasta 5. Entonces el range este tendrá que empezar en menos 2 y tiene que seguir hasta 5. Como el 5, como la segunda entrada se excluye, esto lo hago seguir hasta 6. Este de acá también funcionaba con directamente el range que vieron en la otra clase, porque el range con un solo parámetro empieza en 0, así que esto también sigue funcionando, sigue dándome el mismo resultado. En este caso es necesario poner la primera entrada para empezar en menos 2. Entonces ahora cuando sumo me devuelve esto, que es en efecto el resultado de esta suma. Bien, ¿eso se entendió? Perdón, ¿por qué era que ponías el menos, o sea, menos 2? Claro, esto es así. Acá tengo... Voy a copiar esto de acá para explicar. Esta suma de acá, ahora voy a volver a
a que Python lo muestre, perdón, a que el cuaderno lo muestre como Dios manda. Y no así, que está tan horrible. Esto es tercio a la menos 2 más un tercio menos 1. ¿Sí? O sea, esta misma suma de acá es lo mismo que esto que aparece a la derecha de la suma. 3 al cuadrado es un tercio a la menos 2 y 3 solo es un tercio a la menos 1. Si quieren, pueden pensar que 3 es un tercio a la menos 1 y que 3 al cuadrado por eso tiene que ser un tercio a la menos 2 porque es elevar al cuadrado el mismo número que es, bueno, 3 de este lado y un tercio a la menos 1 de este lado. O sea, este primer término es este primer término y este segundo término es este segundo término. Ok, sí. Lo entendí, gracias. Está. Disculpa, ¿te hago una consulta? Sí. Igual a Si 0. tuvieras una función más complicada, ¿tendrías que definirla antes? Sí, podés definirla. O sea, podés hacer todas las operaciones de la función acá adentro también. Pero si en general es más práctico definir la función antes y después usarla directamente. ¿Por qué se coloca suma igual a 0? ¿Por qué empieza la suma igual a 0? ¿Así? Sí. Porque, o sea, acá voy a tener que agregar, a la variable suma le estoy agregando los distintos elementos de la suma. O sea, si se fijan, bueno, en la primera iteración le estoy agregando un tercio a la 0, en el caso del primero, por ejemplo, que es 1. En la segunda iteración le estoy agregando un tercio y así sucesivamente. Entonces, si acá empezara con 1, al agregarle todo eso me da uno más de lo que yo busco. Porque si yo, fíjense acá dice 1.49, etc. Si yo lo hago correr eso, me devuelve 2.49, etc. Entonces empiezo con 0 porque simplemente 0 es el neutro de la suma. Lo que quiere decir que no me va a afectar el resultado de la suma esta que voy a hacer de los siguientes términos. O sea, en la primera iteración ya le voy a agregar el 1 y me va a guardar 1. No me va a guardar 2, que sería que hubiera empezado la suma en 1, digamos. No sé si se entiende. Sí, se entendió. Gracias. Genial. ¿No hay qué? Bien. 3. Bueno, en el 3 es básicamente lo mismo que hicimos hasta acá, lo único que es para ilustrar el caso en el que tengo que usar 3 entradas para range. De vuelta, empiezo la suma en 0. Acá me tengo que fijar. Bueno, el 3 empieza en menos 4, porque de vuelta es lo mismo que hice en el 2. Lo estoy haciendo en el 3. 3 a la cuarta es un tercio a la menos 4. Entonces esto tiene que empezar en menos 4. Tiene que llegar hasta 17, o sea que voy a tomar 18 por las dudas. O sea, porque si escribo 17 no llega a 17, entonces tengo que escribir al menos 18. Y con 18 me aseguro que no entre más nada, porque si escribiera 19 quizás entre el 18. En este caso no, como vamos a ver, pero bueno, ya con escribir 18 me aseguro de que no haya problemas. Y además, si se fijan, va de menos 4 a menos 1. De menos 1 a 2, de 2 a 5, etcétera, hasta 17. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que está sumando de a 3, porque menos 4 más 3 es menos 1, menos 1 más 3 es 2, 2 más 3 es 5, etcétera, y 5 después de agregarle muchos 3, llegamos hasta el 17. Porque 17 menos 5 es 12, y 12 es divisible por 3. Entonces, acá el paso sería 3, y ya con esto estaría calculando la suma que me piden.
Bueno, y ese es el resultado de la suma correcta. A ver. Menos 3. A ver. Ok. Bueno, si... No sabía si era el primer, la entrada o el paso, pero bueno, si vos lo entendiste, está bien. Ah, ok. Sí, el paso también se puede tomar como menos 3, pero no acá. O sea, si lo dejo así como está mal, porque fíjense qué pasa si hago esto. Me devuelve 0. ¿Por qué? Porque cuando hacía esto, empezaba en menos 4, le sumaba menos 3, me daba menos 7, le sumo menos 3, me da menos 10, y de pronto se da cuenta de que no llega al 18. O sea, se está yendo para atrás en lugar de ir hacia adelante, que sería donde está el 18. Entonces esto de acá es una lista vacía. Cuando yo tengo una lista vacía, un ciclo for iterando en una lista vacía, no hace ningún paso, porque la lista vacía no tiene ningún elemento. Entonces es como que se saltea todo el for y me devuelve lo que tenía inicialmente de suma, que era 0. No sumó nada. Devolvió 0. Lo puedo modificar un poco para usar el paso menos 3. Para usar el paso menos 3, tendría que hacer la suma, pero al revés. Como la suma es conmutativa, puedo empezar en 17 y terminar en 4. O sea, un tercio a la 17, perdón, en menos 4. Un tercio a las 17 más un tercio a la 14, más un tercio a la 11, y así sumar hasta llegar a un tercio a la menos 4. Entonces, con el paso negativo, lo que tendría que hacer es empezar en 17. Y si yo escribiera 4 acá, perdón, si yo escribiera menos 4, no me estaría tomando el menos 4. Entonces, para que me tome el menos 4, tengo que escribir menos 5. ¿Se entiende? Es como que el menos 5 lo va a excluir, pero acá incluye el menos 4, si escribo así. Si se fijan, me dio el mismo resultado que antes. A ver, voy a escribirlo en otro lado para así se comparan. Este es menos 4, este es 18, 3. Ahí me da, en ambos casos me da el mismo resultado. O sea, acá hay un 1 que acá no hay, pero bueno, ese es error de máquina de Python, de cómo va sumando, se agregan distintos los errores, entonces me da diferente resultado, pero es despreciable. Ok, bien. Entonces ahora ya terminé con esta parte, así que voy a pasar a la hoja, a explicar el tema de la clase de hoy. Déjenme un segundo que encuentre. Bien, hoy vamos a hacer polinomio de Taylor. Entonces el ejercicio va a ser calcular los polinomios. A ver. Voy a testear a ver si se ve. Se va leyendo, ¿no? Sí, se ve bien. Está genial. Todo el cuatrimestre pasado me lo pasé ajustando el tema de si se leía o no. Pero bueno, hoy tengo que parece la altura adecuada y además cambié de celular, así que creo que este se ve mejor. De orden 1, 2 y 3. De la función f de x igual a 1 menos e a la menos x al cuadrado alrededor de x0 igual a 0.
Bien. Para calcular, primero vamos a recordar cómo es la fórmula del polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de orden n se escribe como f en el punto en el que voy a desarrollarlo, más la primera derivada de f en el punto en el que voy a desarrollarlo, por x menos el punto en el que estoy desarrollando, más esto es la enésima derivada de f en el punto que estoy desarrollando, dividido n factorial por x menos x0 a la n. Yo en general me acuerdo de esto de acá, bueno, si quisieran hacer como una especie de razonar por qué el término es así, es porque cuando ustedes derivan n veces, esto tiene que caer, o sea, van cayendo las potencias, se simplifica con el n factorial, y el x menos x0 se va, después de derivar n veces, y me queda la derivada enésima en el punto de x0. Y eso me asegura que la derivada enésima del polinomio este sea igual que la derivada enésima de f en el punto de x0. ¿Sí? Porque todos los términos que le seguirían después, o sea, si yo derivo una vez, este se me va, esto se deriva, me queda 1, me queda f' de x0 más un montón de términos que tienen todos multiplicados por x menos x0 a una determinada potencia. Entonces todos los términos que siguen se me van. Me queda que la primera derivada del polinomio este es igual a la primera derivada de f en x0. Si no, o sea, yo en general no razono eso directamente, ya para esta altura me acuerdo que el término késimo, bueno, de este polinomio es esto, pero con k, digamos. Bien. Entonces, este es el polinomio de Taylor de orden n, desarrollado alrededor de x0. En este caso, tenemos que encontrar polinomios de Taylor de orden 1, 2 y 3. Entonces, para hallar esos polinomios voy a tener que conocer hasta la tercera derivada de f. El polinomio de orden 1 requiere hasta la derivada primera de f, el polinomio de orden 2 requiere hasta la derivada segunda, y el polinomio de orden 3 requiere hasta la derivada tercera, por la fórmula que tiene el polinomio de Taylor. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser derivar f. Entonces f' de x, bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante es 0. Entonces cuando yo derivo 1 me queda 0, y lo único que me tengo que concentrar es en la derivada de e a la menos x al cuadrado. Acá hay un menos 1 multiplicando, o sea, la derivada de una suma o la derivada de una resta, la pueden pensar también como que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces me queda menos la derivada esta. Si hay algo que no vayan entendiendo, avisen. Bien, entonces tengo que derivar esto de acá. La derivada de la exponencial es la exponencial, y por regla de la cadena tengo que derivar el menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado se deriva como menos 2x. Bien, entonces tengo ese producto y lo puedo escribir directamente como el menos se va con el menos, entonces me queda 2x e a la menos x al cuadrado. Paso a la segunda derivada. Bien, acá hay una constante multiplicando, entonces cuando yo quiero derivar esto, esa constante la puedo sacar para afuera directamente. Y lo que me concentro es en la derivada de esto.
Bien, yo quiero derivar eso. La derivada de esto es la derivada de... Bueno, la derivada del producto es la derivada de el primero de los factores por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, esto es la derivada de x. Esto lo voy a escribir así. E a la menos x al cuadrado más x por la derivada de e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, esto es lo mismo que 1 por, o sea, la derivada de x es 1 por e a la menos x al cuadrado, más x por la derivada de e a la menos x al cuadrado, que es e a la menos x al cuadrado por menos 2x. O lo que es lo mismo, 1 menos 2x al cuadrado, e a la menos x al cuadrado. O sea, acá simplemente saqué factor común de e a la menos x al cuadrado, y bueno, 1 más x por menos 2x me da esto de acá. Bueno, entonces esto de acá, la derivada segunda, finalmente es 2 por esta cosa de acá. Esto es 2 menos 4x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. Mientras voy chequeando que esté todo bien. Derivada tercera, que es la última derivada que nos queda calcular. Esto es 1, 2, 3. Para la derivada tercera, bueno, de vuelta, tengo la derivada de un producto. La derivada del producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces esto me queda 2 menos 4x al cuadrado, derivada por e a la menos x al cuadrado, más 2 menos 4x al cuadrado, sin derivar, por la derivada de e a la menos x al cuadrado. Esto me faltó la derivada. Ahí está. Bien. Entonces la derivada de 2 menos 4x al cuadrado es, bueno, la derivada de una suma, es la derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de esto de acá es la derivada de el producto de una constante por la función x al cuadrado. Esto de acá lo voy a poner, voy escribiendo menos 4, y acá la derivada de x al cuadrado es 2x. E a la menos x al cuadrado más 2 menos 4x al cuadrado por la derivada de e a la menos x al cuadrado. Esto es e a la menos x al cuadrado por menos 2x. Y ahora de vuelta hago lo mismo que antes. O sea, acá saco factor común e a la menos x al cuadrado y agrupo todo. Esto me queda menos 8x más menos 4x, esto es menos 12x, menos 4x al cuadrado. Perdón, esto es... Sí, esto está bien. Y acá me queda menos 4x al cuadrado por menos 2x. O sea que esto es más 8x al cubo. Por e a la menos x al cuadrado. ¿Todo esto se entendió? Sí, sí. Genial. ¿De dónde salió el cubo? Perdón, igual no El cubo entendí. este es menos 4x al cuadrado por menos 2x. Ah, está bien. Gracias. ¿No de qué? Sí, yo casi me olvido de hacer esa operación. Se dieron cuenta. Pero bueno, chequeen bien que estén haciendo todo bien. Yo estaba pensando, digo, no, pero esto no me quedaba así, y por eso es que se me ocurrió que me estaba olvidando algo.
Bien, entonces, esto de acá, tengo las tres derivadas, y las tres derivadas para armarme el polinomio de Taylor los tengo que evaluar en x0, porque estamos haciendo los polinomios de Taylor alrededor de x0 igual a 0, entonces las tengo que evaluar las tres en 0. Y también en la función original, porque si se fijan, el polinomio de Taylor empieza con la función original evaluada en x0, y después empiezan las derivadas a aparecer. Esta sería como derivada de orden 0, digamos. Bien, entonces, acá tengo que empezar evaluando f0. Acá hay una duda en el chat. Ah, sí. Gracias. ¿Por qué el 2 menos 4x al cuadrado? Acá en la segunda... Lo que pasa es que acá hice esta operación, la hice por un lado y después lo junté con el 2 que aparecía adelante. Entonces, el 1 menos 2x al cuadrado que está acá, lo tengo que multiplicar por 2 menos 4x al cuadrado. Acá lo importante es, la derivada primera es esto, la derivada segunda es esto, y la derivada tercera es esto de acá. Este 1 menos 2x al cuadrado es algo que hice en una cuenta auxiliar, digamos. Genial. Bien. No sé si persiste la duda. No. Entonces, ahora tengo que evaluar todas las derivadas y la función original en 0. F de 0, no de qué. F de 0 es evaluar esto en 0. Esto es 1 menos e a la menos 0 al cuadrado. E a la 0 es 1, o sea, menos 0 al cuadrado es 0, e a la 0 es 1. Entonces me queda 1 menos 1, que es, bueno, lo voy a escribir. 1 menos e a la menos 0 al cuadrado. Esto es 1 menos 1, que es lo mismo que 0. Después tengo la primera derivada, evaluada en 0. Es esta función de acá, es 2 por 0 por e a la menos 0 al cuadrado. Tengo un 0 multiplicando, entonces esto es todo 0. No hay ninguna... Acá no estamos en límites, se puede evaluar todo, así que esto es 0. Después tengo la segunda derivada, evaluada en 0. Es esta función de acá, evaluar en x igual a 0. Esto es 2 menos 4 por 0 al cuadrado por e a la menos 0 al cuadrado. Por un lado tengo 2 menos 4 por 0, esto es 0, entonces 2 menos 0 es 2. E a la menos 0 al cuadrado es 1, porque es e a la 0 que es 1. Y me queda 2. 2 por 1 es 2. Y la tercera derivada evaluada en 0. La tercera derivada es esta de acá. Entonces al evaluar en 0, esto me queda menos 12 por 0 más 8 por 0 al cubo, e a la menos 0 al cuadrado. Esto de acá es 1 y esto de acá es 0 directamente, porque me queda 0 por 2 es 0, 8 por 0, 0. Todo esto se me va. 0. Se me da en el sentido de que se me anula. Al anularse esto, estoy en un producto y queda todo 0. Entonces ya tengo la función original y las tres derivadas evaluadas en 0. Y ya con esto me puedo construir todos los polinomios que me piden. El primer polinomio es 1 de x. El primer polinomio es simplemente hasta la derivada primera, evaluada, necesito hasta la derivada primera para armarme el primer polinomio, pero es como, tengo f en 0, que es 0, y tengo f' en 0, que es 0. Los dos términos se me anulan y me termina quedando 0. O sea, si yo quisiera escribirlo entero, esto me queda
0 más 0. Perdón, vamos a hacerlo bien. Esto es, el primer polinomio es P1 de X es F en 0 más F' en 0 por X menos 0. ¿Sí? Es simplemente copiar la fórmula para n igual a 1 y en el caso en el que tengo x0 igual a 0. Como ya vimos que f en 0 es 0 y que f' en 0 es 0, esto me queda 0. O sea que esta es una de las soluciones. Me pedían polinomios de orden 1, 2 y 3. Esta es parte de la solución. Después tengo P2 de X. P2 de X, bueno, pueden copiar de vuelta la fórmula o pueden fijarse que para calcular el polinomio enésimo es como que agarro hasta n-1 y le agrego un último término. Entonces, cuando uno ya calculó hasta el polinomio, cuando uno ya calculó el polinomio 1, el polinomio 2 le sigue agregando el último término, digamos. Entonces esto es el polinomio 1 más el término de segundo orden. Por eso los físicos en general hablan de cortar en un determinado orden, digamos. Porque la idea es que uno puede seguir tomando términos que hacen más precisa la aproximación por polinomios de Taylor. Entonces, tengo el polinomio de Taylor en orden 1 más el término de segundo orden. El término de segundo orden es f2' en 0 dividido 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. El polinomio de Taylor de orden 1 es 0, así que eso no contribuye nada. Entonces me centro en esto de acá, que es f2' en 0 es 2, y 2 factorial es 2. Entonces esto de acá me queda 2 dividido 2, y x menos 0 es x, entonces esto es x al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado. Entonces ahora el tercer polinomio de Taylor vendría a ser el polinomio hasta orden 2 y le agrego el término tercero. El polinomio de Taylor de orden 3 es esto de acá. ¿Y esto que es igual? Bueno, el polinomio de orden 2 será x al cuadrado. Y esta parte de acá tengo f tercera en 0 dividido 3 factorial por x al cubo. Porque x menos 0 es x. Pero f tercera en 0 es 0. Entonces todo esto de acá se me anula. O sea, esto es x al cuadrado más 0. Se quiere 3 factorial 6 por x al cubo. Esto es lo mismo que x al cuadrado. Entonces el polinomio de 3 también es x al cuadrado. ¿Sí? O sea, nada garantiza que el polinomio de orden 3 tenga un término cúbico. Lo que se sabe es que a lo sumo tiene un término cúbico. No puede tener un término, una potencia cuarta, por ejemplo. Bien. ¿Todo esto se entendió? Sí, sí. Genial. Ahora, noten que cuando yo voy desarrollando estos polinomios, en todos los casos no tengo ninguna potencia impar, o sea, no tengo ni términos lineales ni términos cúbicos. Esto podría ser una coincidencia o podría ser algo más profundo. En este caso es algo más profundo. Esta situación
no hay términos de grado impar. Términos de grado impar. Esta situación se da porque f de x es lo que se llama una función par. Esto es porque f de x igual a esta f de x que estamos analizando es 1 menos e a la menos x al cuadrado, es una función par. En la práctica 1 tienen un ejercicio, el ejercicio, ejercicio 2.a de la práctica 1, que tira dos resultados. Uno que tiene que ver con qué le pasa a las funciones pares cuando uno trata de hacer los polinomios de Taylor, y otro qué le pasa a las funciones impares. ¿Qué es una función par? Una función par, una función f se dice par si f de x es igual a f de menos x. ¿Qué es esto intuitivamente? Intuitivamente quiere decir que si yo tengo así el eje x y el eje y, y yo acá, no sé, tengo algo así. Como dije que f de x tiene que ser igual a f de menos x, lo que quiere decir es que si yo me voy hacia atrás, esto de acá va a tener que ser una reflexión de esto que tengo acá. Entonces esto va a tener que ser una cosa así. ¿Sí? Ahí me salió un poco chueco el gráfico, pero espero que se entienda. La idea es que esta parte de acá es la imagen especular de esto que está acá. ¿Sí? Un clásico es x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado es simétrico respecto del eje y, que es básicamente lo que cumplen las funciones pares. ¿Sí? Bien. Entonces, ya definimos lo que es una función par, y ese ejercicio también habla de funciones impares. De vuelta, una función f se dice impar si f de menos x, creo que es conveniente empezar con el f de menos x, porque uno como que define lo que le pasa en este tramo a la función. F de menos x es menos f de x. Se fijan, es casi igual a la función par, lo que pasa es que en este caso f de menos x será f de x, en este caso el menos como que sale para afuera. ¿Sí? Entonces, en este caso, las funciones impares cumplirían lo siguiente. Yo tengo, de vuelta, tengo ese gráfico de la función, ¿y qué me cumple una función impar? Bueno, en la función par yo decía, esta parte de acá es la imagen especular de esto. Pero en la función impar va a tener que ser menos esto que me daba en la función par. O sea, esto de acá, además lo tengo que multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 es hacer una imagen especular respecto del eje x. O sea que esto de acá lo tengo que reflejar respecto del eje x. Me queda una cosa así. ¿Sí? Acá simplemente agarré esto y lo reflejé respecto del eje x. Entonces esto de acá es una función impar. Un clásico de las funciones impares es f de x igual a x al cubo. O f de x igual a x también es una función impar. F de x igual a x al cubo. Es una cosa así.
que es básicamente agarrar esto, reflejarlo respecto del eje Y, y después a esa reflexión respecto del eje Y hay que volver a reflejarla respecto del eje X. El seno también cuenta, sí, porque el seno es una función así. Entonces, yo agarro lo que está de este lado, o sea, en el lado de los X positivos, lo reflejo respecto del eje Y, después lo vuelvo a reflejar respecto del eje X. O lo que es lo mismo es agarrar esto y rotarlo 180 grados respecto del 0, 0. O sea, esas dos reflexiones al componerlas me dan una rotación de 180 grados. Entonces el seno también cuenta. Si se quiere ver analíticamente, es simplemente agarrar seno de menos X, y esto se sabe que es igual a menos seno de X. Entonces, el seno es una función impar. Y el coseno es una función par, porque si yo agarro coseno de menos X, es igual a coseno de X. Y en el gráfico mismo se ve que es simétrico respecto del eje Y, el coseno. Bien, una forma fácil de acordarse que es par y que es impar es pensar en la función f de x igual a x a la n. F de x igual a x a la n con n algún entero. O n, digamos, mayor o igual que... Vamos a ponerlo, sí, mayor o igual que 0. Si yo tomo esta función, al evaluar f de menos x, o sea, n perteneciente a z y n mayor o igual que 0. Esas dos cosas pido. F de menos x es menos x a la n, y esto es menos 1 a la n por x a la n. Entonces, si n es par, entonces f de menos x, acá menos 1 a la n me va a quedar 1, y f de menos x me va a quedar x a la n, que es f de x. Y si n es impar, menos 1 a la n me queda menos 1, entonces f de menos x me queda menos x a la n, que es menos, perdón, esto lo voy a escribir más abajo, es menos f de x. ¿Se entendió? Esto voy a correr un cachito. Ahí está. O sea que en este caso, en el caso de f de x igual a x a la n, la paridad de n coincide con la paridad de la función. Entonces, ya pueden acordarse fácilmente cuál de las dos era par y cuál de las dos era impar. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta de esto. Disculpa, no se ve bien lo último de la hoja. Está como corrido. Sí, ahí. Ahí se ve mejor, si no lo escribo de vuelta. Esto es... Sí, podrías reescribirlo, por favor, porque te como... Okay. Lo que estaba diciendo es, tengo la función f de x igual a x a la n. De acá sale que f a la menos x es menos 1 a la n por x a la n. Si n es par, entonces f de menos x es... Esto menos 1 a la n es 1, entonces me queda x a la n. Y x a la n sabemos que es la definición de f de x.
Y si n es impar, entonces f a la menos x, f de menos x es menos 1 a la n es menos 1, donde me queda menos, y x a la n es x a la n, entonces esto me queda menos f de x. Evalúas en f de menos x. Para demostrar si una función es par o impar, evalúas en f de menos x con un x genérico, digamos, y te tiene que dar menos, en el caso de que sea par, te tiene que dar, al evaluar en f de menos x, te tiene que dar f de x, y en el caso de que sea impar, al evaluar en f de menos x, te tiene que dar menos f de x. ¿Hay qué? En general las funciones no tienen por qué ser pares o impares. Hay un resultado típico en esta, cuando uno es matemático y habla de funciones pares e impares, que es que las funciones se pueden escribir, cualquier función se puede escribir como suma de una par y una impar. Si quieren pueden pensarlo por su cuenta, yo no creo que sea necesario para la materia, porque esto de función par e impar era solamente necesario para el ejercicio ese. Bien. Ok, siguiente tema. Usar el polinomio de Taylor de 2, ahí escribo el enunciado. Usar el polinomio de Taylor de orden 2 para aproximar f de 0,1. Acá f de x es la que teníamos antes, que es 1 menos e a la menos x al cuadrado. Y además estimar el error cometido. Bien. Bueno, la primera parte es fácil, porque simplemente, o sea, la idea es f de 0,1 es aproximadamente igual a el valor del polinomio orden 2 en 0,1. En general, cuando ustedes tienen que x es parecido al x0, o sea, que está cerca del x0, van a tener que f de x se parece a el polinomio orden n, donde n es un n cualquiera, evaluado en Sx. Cuanto más grande sea n, en general van a tener mejores aproximaciones de f de x. Bien, entonces, en este caso estamos tomando n igual a 2, y aparte el polinomio de Taylor estaba desarrollado en x0 igual a 0, y 0 es aproximadamente igual a 0,1, digamos, o sea, 0,1 es cercano a 0, entonces tiene sentido de que esto de acá va a tener que ser una buena aproximación de f de 0,1. Y la segunda parte del ejercicio consiste en ver qué tan buena es la aproximación. F de 0,1, entonces dije que es aproximadamente igual a
esto de acá, y esto de acá, recordemos cuánto era P2 de X. P2 de X es X al cuadrado. Esto lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Entonces acá lo que tengo es 0.1 al cuadrado. Que es lo mismo que 0.01. Es esto de acá. Si lo quiero escribir bien, porque acá tengo un parecido, acá tengo un 0.01, es f de 0.1 es aproximadamente igual a 0.01. Que es el valor que me devuelve el polinomio de Taylor de orden 2, se evalúa en 0.1. Bien. Ahora me piden estimar el error cometido. Para eso necesitamos la fórmula del resto. La forma en la que yo me acuerdo de la fórmula del resto es como estar escribiendo, como escribir que f de x es igual a el polinomio de Taylor correspondiente. O sea, en este caso, bueno, en general va a ser f de x0. Vamos a deducir la fórmula del resto, o ver la regla mnemotécnica como es en general. F de x0 más f' de x0. Acá estoy escribiendo el polinomio de Taylor correspondiente. Como dije, f se parece al polinomio de Taylor correspondiente cerca del x0. Así que esto tiene algo de sentido. Antes había escrito para el polinomio de Taylor correspondiente hasta n dividido n factorial por x menos x0 a la n. ¿Sí? Esto dije que era parecido a esto. Para que esto sea exactamente igual a lo que está, para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, a esto le tengo que agregarle algo. Bien, ¿qué le agrego? Le empiezo a agregar lo que sería el siguiente término de esto de acá, o sea, la derivada de n más 1 evaluada en dividido n más 1 factorial, vamos a ver en qué está evaluada, por x menos x0 a la n más 1. Todo esto es igual, excepto donde estoy evaluando la derivada de n más 1. La derivada de n más 1 se evalúa en un psi. Psi es una letra griega que se usa para este tipo de cosas. Psi se encuentra entre x y x0. O sea, entre el punto en el que estoy evaluando y el punto donde estoy desarrollando el polinomio de Taylor. ¿Sí? Esto, si ubican el teorema de valor medio de Lagrange, si quieren hacer esto con n igual a 0, les da el teorema de valor medio de Lagrange. Entonces, esa es una forma de acordarse cómo es que cambia esta fórmula para incluir el resto, digamos. Una duda. Sí. En el intervalo en el que está así, o sea, entre x y x0, ¿es un intervalo abierto o cerrado? Me parece desabierto. Pero Ok, bueno, si lo toman cerrado no van a tener problemas. Porque, o sea, principalmente no saben. Imaginemos que sea abierto. Entonces, sí está en el intervalo abierto. Pero si sí está en el intervalo abierto, entonces está en el cerrado. Entonces, cuando vaya a hacer la cotación, si lo tomo como que estuviera en el cerrado, voy a obtener una cota de 0. ok, listo, gracias. Sí. En otro momento, si quieren, lo busco y les confirmo después, pero creo que es intervalo abierto. Una Sí. preguntita, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, no, es abajo donde dice f derivado de n más 1. ¿Qué es lo que está en el paréntesis a la derecha? Que Es no un entiendo bien. sí. Hay que Un pi. aprenderse cómo hacer la letra griega. Es como un Ahí garabato. lo vi ahí más abajo. No, está bien, gracias. No de qué. No, no sabía si era 1 dividido en 3. Bien.
En la teórica usamos, creo, el tita también. Ah, sí, también, se En vez usa de- Tita, sí. Yo lo escribí, esto lo había escrito con Tita, y medio que esta clase se la estoy copiando al cuatrimestre pasado. Entonces, me fijé en la clase del cuatrimestre pasado y usaba Igna, que fue el que dio esta clase el cuatrimestre pasado, que es otro agente del staff del departamento de matemática. Usaba sí, así que le copié el sí. Ah, está Pero bien, está bien. da lo mismo. Tita, sí. Sí, esas son las variables habituales para este tipo de cosas. Del valor medio Claro. entre dos puntos. Genial, ahí Daniel confirmó que es en intervalo abierto. Me da un poco de vergüenza porque yo cursé análisis 1 con Daniel, de hecho. Así que no acordarme que si era en intervalo abierto o cerrado es como falencia de que me olvidé parte de la materia. Bien, entonces tengo esta fórmula de acá. Y ahora tengo que acotar el error. El error cometido, entonces, en el caso de que estoy planteando, n es igual a 2, entonces esto me queda f de x va a ser f de 2 de x más, bueno, acá voy a tener la derivada tercera, dividido 3 factorial por x menos x0. x0 es igual a 0, porque estábamos desarrollando este polinomio alrededor de 0. Entonces me queda x al cubo. Disculpa, ¿podrías subir la hoja, por favor? Sí. Bueno. Entonces, tengo esta fórmula de acá y ahora lo que hago es, el error va a ser f en 0.1 menos p de 2 en 0.1. Y por esta fórmula de acá, esto es pasar del otro lado p2 de x y evaluar en 0.1, me queda la derivada tercera evaluada en psi, dividido 6 por 0.1 al cubo. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es acotar esto, donde sé que el psi está entre 0 y 0.1. O sea, esto es 0 menor o igual que psi, menor o igual que 0.1. Bien. Esto lo voy a subir. Ahora lo que quiero hacer es acotar este módulo. Ahí estamos. Quiero acotar ese módulo, que es lo mismo que, bueno, aplicarle módulo a esto, me queda módulo de la tercera derivada en psi, dividido 6 por 0. Bueno, lo voy a dejar como 0.1 al cubo. Si quiere es 0.001.
Bien. Ahora lo que tengo que hacer es acotar esta derivada tercera evaluada en sí. Derivada tercera evaluada en sí. Voy a simplemente agarrar la fórmula que había derivado de la. Que había deducido de la derivada tercera. Y voy a evaluarla en sí. Entonces ahí agarré la misma fórmula que tenía antes y la evalué en sí. Y ahora cuando quiero acotar la derivada tercera, tengo el módulo de un producto, entonces es el producto de los módulos, lo mismo que había aplicado acá. Y hay una cosa más, acá estoy tomando el módulo de una exponencial. Las exponenciales devuelven valores positivos en todo el conjunto de reales. Entonces esto de acá va a ser positivo, entonces puedo escribirlo así sin el módulo, pero simplemente porque esto es positivo. O no negativo, si se quiere. Bien, entonces ahora tengo que acotar esto de acá. Por un lado voy a acotar esto y por el otro voy a acotar esto. Yo dije que 0 es menor o igual que sí, menor o igual que 0.1. Pues acá lo que pueden hacer es tratar de ver la forma de la función. Bueno, está pasando el camión. Tratar de ver la forma de esta función y en base a eso acotarla. Ya se va, ¿eh? Ahí está. Tratar de ver la forma de esta función en base a eso acotar en este intervalo. Esa es una de las formas que se puede hacer. Yo lo hice por otro lado, porque en general me gusta hacerlo de la siguiente forma. Tengo estas desigualdades, y ahora lo que simplemente trato de hacer es conseguir esta función. O sea, esto de acá, que está acá adentro, el sí lo quiero llevar a e a la menos sí al cuadrado. Entonces lo que voy haciendo va a ser aplicarle las... Sí. Lo que voy haciendo es aplicarle simplemente las operaciones hasta llegar a el e a la menos c al cuadrado. Y tengo que empezar desde lo último que aparece, que es el cuadrado este, para hacer eso. Y ir hacia afuera, digamos. Entonces, la primera operación que hago es elevar al cuadrado. Entonces acá es aplicar x al cuadrado en todos lados. X al cuadrado tiene la particularidad de que es una función creciente en el intervalo en el que le estoy aplicando. O sea, x al cuadrado tiene esta forma, entre 0 y 0.1. Digamos que 0.1 está por acá. Entonces, como es una función creciente, se mantienen las desigualdades así como están. No hay que cambiar nada. Esto es 0 menor o igual que sí al cuadrado, menor o igual que 0.1 al cuadrado. Bien, lo siguiente que quiero hacer es aplicar la siguiente función. Acá tengo menos c al cuadrado. Entonces, para llegar a menos c al cuadrado, aplico la función menos x. O también lo pueden pensar como que multiplican por menos 1. ¿Verdad? El clásico multiplicar por menos 1 invierte las desigualdades. Bueno, ¿por qué invierte las desigualdades? Porque menos x es una función decreciente. O sea, esta es igual a x al cuadrado. Y esta de acá, menos x, yo tengo la función así, esto es igual a menos x. Igual a menos x es una función decreciente, en particular es decreciente en este intervalo, 0, 0.1 al cuadrado, que es en el que le estoy aplicando. Entonces, esto me invierte las desigualdades. Aplico en todos lados, de vuelta, me queda menos 0,
mayor o igual, como dije, invierte las desigualdades, menos psi al cuadrado mayor o igual que menos 0.1 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que aplicar la función exponencial. La función que aplico ahora es e a la x, para terminar llegando al e a la menos psi al cuadrado. Y la exponencial es creciente, de vuelta. Ya tengo x, tengo y. Y la exponencial es una cosa así. Entonces esta es i igual a e a la x. Como la exponencial es creciente, me mantiene las desigualdades así como están. Entonces me queda e a la menos 0. Esto de acá es el intervalo, por si quieren fijarse, es el intervalo menos 0.1 al cuadrado, 0. Entonces es creciente en particular en ese intervalo. Esto me queda e a la menos 0 mayor o igual que e a la menos psi al cuadrado mayor o igual que e a la menos 0.1 al cuadrado. ¿Sí? Es simplemente apliqué la exponencial de todos lados. Bien. Entonces acá lo que quería hacer es que esto sea menor o igual que algo, porque o sea, lo que estoy haciendo es la desigualdad que yo tenía inicialmente, esta de acá, quiero decir que esto es menor o igual que algo más. Entonces lo que estoy haciendo es decir, el módulo de f al cubo tiene que ser menor o igual que algo, para así yo puedo decir después ese algo por esto de acá, es la cota de esto. Bien, entonces lo que me tengo que centrar es e a la menos psi al cuadrado es menor o igual que ¿qué? E a menos psi al cuadrado es menor o igual que e a la menos 0. O sea, de acá sale que e a la menos psi al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Sí? Y ahora lo que me queda es acotar este módulo de menos 2 psi más 8 psi al cubo. Módulo de menos 2 psi, 12 psi, más 8 psi al cubo, es menor o igual que, bueno, esto, sí, voy a poner un menor o igual. Esto de acá es menos 12 psi, puede pensarse como una suma o como una resta, como quieran. Y acá pueden aplicar desigualdad triangular. Entonces esto de acá es menor o igual que menos 12, el módulo de menos 12 psi, más, de hecho la desigualdad triangular en la resta sale de la desigualdad triangular en la suma haciendo esto de acá, o sea, escribiéndolo como suma y aplicando desigualdad triangular. Me queda esto así. ¿Sí? Bien. Y ahora esto de acá, ¿qué es igual? Esto de acá es igual a, bueno, el módulo de menos 12, que es 12, por el módulo de xi, más 8 por el módulo de xi al cubo. Puede pensarse también, si no, el módulo de xi al cubo, pero bueno, el cubo puede salir para afuera porque es lo mismo que se hace cuando el módulo del producto se convierte en producto de los módulos. Bien. Entonces esto de acá, ¿por cuánto se puede acotar? Sí, dije que estaba entre 0 y 0.1, entonces módulo de xi es igual a xi, porque es no negativo. Y esto de acá entonces va a ser 12 xi más 8 xi al cubo. Ahora lo que quiero acotar es esto de acá. Bien, ¿por cuánto se acota? Esto es menor o igual que, por un lado tengo que xi es menor o igual que 0.1. Bueno, eso es básicamente lo único que uso, así que
esto me queda menor o igual que 12 por 0.1 más 8 por 0.1 al cubo. ¿Sí? Cada una de las partes de la suma las pueden acotar por separado y después suman las dos cotas y le da la cota de la suma. Entonces me queda esto de acá, que es lo mismo que 1.208. Bien. Entonces ahora tengo esta cota para esta parte de acá, esta cota para esta parte de acá. Si se fijan, tengo acotado el módulo por un lado, el módulo de menos 12 xi más 8 xi al cubo. Por el otro tengo acotado L a menos C al cuadrado. Y entonces el módulo el producto va a estar acotado por el producto de las cotas, que es 1.208. Esto está todo bien con el producto y la desigualdad porque los términos del producto son positivos. Si alguno fuera negativo, pasan cosas como la inversión de la desigualdad, que hace que no esté todo bien. Pero como todo esto es positivo, me queda bien. Bien, entonces ya tengo esta cota para el módulo de la tercera derivada de xi. Y ahora, de vuelta, esto de acá es positivo, son todos los términos del producto positivo, entonces puedo multiplicar esto por esto y me da la cota para el error. Y esto de acá, ahora me macheteo y les digo cuánto es. Esto de acá es 0. Hay 3 ceros. 2, 0, 1, 3, 3. Esto es 3, 3 periódico. Entonces, esta de acá es la cota del error. Bueno, ya me pasé de horario, así que voy a terminar la clase acá. Me quedaba una cosa más, pero calculo que se la daré al que da la siguiente clase. ¿Alguno tiene preguntas? En el chat hay una pregunta que dice, perdón, pero me perdí en esa parte, pero si no fuera positivo, ¿se puede sacar el cubo del módulo también? Sí, el cubo del módulo siempre se puede sacar. O sea, siempre vale que lo que sea que esté acá, o sea, vamos a llamarlo z para así no confunde con la x, es igual al módulo de z al cubo. Pero esto es simplemente porque z al cubo es z por z por z. En la clase pasada creo que vieron que el módulo del producto es el producto de los módulos. Entonces, si ustedes aplican el módulo acá, de ambos lados, esto de acá me queda como módulo de z por módulo de z por módulo de z, que es lo mismo del módulo de z al cubo. ¿Sí? Ahí. Perdón, yo no entiendo por qué quedó en donde debería ir el módulo de la función derivada tercera, ahí arriba, en la esquina de la hoja, que no se ve muy bien. ¿Esta de acá? ¿Por qué todo eso quedó en 1.208 y como que se omitió lo que hicimos con e elevado a menos c al cuadrado? No se metió, pero está un poco escondido, porque e a menos c al cuadrado está acotado por 1. Claro. Entonces, al tomar el producto de los dos, me queda 1.208. Esto, si quieren, es por 1, okay. Que es la cota de a menos c al cuadrado. Perfecto. No de qué. Una pregunta. Sí. No, o sea, por lo que habíamos dicho antes, no deberíamos trabajar como sin el menor o igual, como solo con menor, o da lo mismo. ¿Cómo sin el menor igual? Por eso del intervalo cerrado. No, da lo mismo, o sea, son dos cosas distintas. O sea, claro, si el intervalo.
acá pueden directamente, como dijo Daniel, que el intervalo es abierto, el psi cae entre 0 y 0.1 lo pueden plantear con intervalo abierto y hacer todas las mismas cuentas. Entonces acá les queda un menor estricto, pero es simplemente están mejorando un cachitín el resultado que obtuvieron, porque ahora saben que no puede dar igual que la cota. Más que eso no saben. Dale, gracias. No hay qué. Pero así acotar en general se puede hacer con menor o igual. Sí, ¿qué me decían? Sí, una consulta. Nosotros en una parte, en la parte de Euler elevado a la x, a la tita en este caso, elegimos que tita sea igual a, o psi sea igual a 0. Y después en el otro lado del módulo elegimos que sea igual a 0,1. ¿Eso está bien? O sea, es indistinto. Esta parte de acá. Porque como que tomé como... Sí, por un lado le puse un valor y en el otro le puse otro, pero no debería ser todo de lo mismo. Acá simplemente agarré la desigualdad y le apliqué de todos los lados de la desigualdad la misma función. Y me quedaron las desigualdades de la misma forma porque ya la x es creciente. No sé si se entiende, o sea... Tengo No, claro, tres... no. O sea, esa parte la entendí, pero nosotros ahí como que tomamos que ¿por qué tomé esto era igual acá? a 0 para que era 1. Sí. Y después lo tomamos como que era igual a... No entendí lo otro que ibas a decir. O sea, acá tomé e a la 0 porque es el que aparece acá. Sí, es 1. Claro, eso sí. Y después en la otra parte, en el menos 12 por psi más 8 por psi al cubo, tomaste que psi era 0,1. Sí, o sea, como pero que eso es me genera porque dudas. estoy manteniendo las desigualdades. O sea, acá, vos fijate que lo que tenés que concentrarte es que en cada uno de estos pasos voy escribiendo las desigualdades para saber cuál de las dos vale. O sea, cuál de las dos necesito usar. Acá e a la menos psi cuadrado sé que es menor o igual que esto. Siempre en los dos casos estoy diciendo esto es menor o igual que tal cosa. O sea, este factor de acá es menor o igual que 1, en este caso, porque tengo esta desigualdad de a la menos psi al cuadrado es menor o igual que esto. Y en este caso tengo que esto es menor o igual que esto de acá. También se puede hacer para esto se pueden dar dos cotas, o sea, porque yo simplemente agarro esta, lo que inicialmente había tomado era esto para hacer el despeje, entonces si yo quiero hacer lo mismo para este caso, lo puedo usar en esta situación. Entonces me queda, por un lado tengo 0 es menor o igual que psi, menor o igual que 0.1, si le aplico x al cubo es creciente en todos lados, entonces esto es 0 menor o igual que psi al cubo, menor o igual que 0.1 al cubo. ¿Sí? Y ahora, por un lado tengo esta desigualdad, por el otro tengo esta otra desigualdad. ¿Cómo junto todo? Bueno, acá tengo 2xi y 8xi al cubo. Entonces, cada una de esas desigualdades las puedo multiplicar por la constante correspondiente. La constante es positiva, así que no se me invierten las desigualdades. Entonces, por un lado tengo 0 por 12 es menor o igual que 12xi, menor o igual que 12 por 0.1. O sea, esto es simplemente agarrar estas desigualdades y multiplicar de todos lados por 12, o aplicar la función 12 por x, que es creciente. Entonces me quedan estas desigualdades. Entonces esto me dice que 0 es menor o igual que 12xi, menor o igual que 1.2. Y por el otro lado, si agarro esto y lo multiplico por 8 para que me quede 8xi al cubo, llego a que 0 es menor o igual que 8xi al cubo, menor o igual que 8 por 0.1 al cubo. ¿Sí? Entonces ahora simplemente tengo estas desigualdades de acá, y puedo tratar de sumar todo. O sea, como 0 es menor o igual que 2xi y 0 es menor o igual que 8 al cubo, la suma de estos dos va a ser menor o igual que la suma de estos dos. Entonces 0 más 0 es menor o igual que 2xi más 8xi al cubo.
Y ahora hago lo mismo, pero con las otras desigualdades. 2xy es menor o igual que esto, y 8xy al cubo es menor o igual que esto. Entonces esto es menor o igual que 1.2 más 8 por 0.1 al cubo. Que es lo mismo que tenía escrito acá. O sea, acá escribí 12 por 0.1, pero el 12 por 0.1 es 1.2. ¿Sí? Entonces acá tengo que esto es menor o igual que esto. Ah, ok. No tomen un extremo O u sea otro que así. lo que me- Si ustedes no saben cómo es la función, o sea, si saben que esto es decreciente, ya pueden tomar un extremo u otro. O sea, si saben que esto es creciente o decreciente, saben ya qué extremo tomar. Porque en este caso, esta función es creciente y esta función es decreciente. Entonces ya eso me indica qué extremo tomar. Pero si no saben si la función crece o decrece, yo en general lo que hago es hacerlo por pasos. O sea, voy tratando de conseguir la función y manteniendo las dos desigualdades. Entonces le aplico las sucesivas funciones para llegar a eso, como dice acá, le apliqué primero x cuadrado, después menos x y después e a la x, para obtener en el medio el resultado que quiero obtener, que es e a la menos c al cuadrado. Y eso ya me determina cuáles son las cotas inferiores y superiores para la función en ese intervalo. ¿Sí? Porque estas funciones que les fui aplicando en el medio sabía si eran crecientes o decrecientes, entonces ya sé si mantienen o invierten la desigualdad. La función que tengo acá, e a la menos x al cuadrado, a priori no sé si es creciente o decreciente. ¿Se entiende? Por eso no puedo directamente decir esto es menor o igual que evaluar en determinado extremo. Claro, sí, sí, ahí entendí. O sea, me fijo más que nada en el signo, la orientación de la desigualdad, digamos, no tanto en qué número. Sí, fíjate específicamente en eso, claro. Si vos conseguís que esto es menor o igual que evaluarlo en 0, ya está, tenés tu cota. Si es menor o igual que evaluarlo en 0.1, como era en este caso, tenés otra cota. Pero el proceso por el cual llegué a las cotas es siempre de ir aplicando pasos lógicos de aplicar funciones que sé dónde crecen y dónde decrecen a las desigualdades, digamos. Y si crecen las Buenísimo, mantengo igual, muchas gracias. si crecen las mantengo igual, si decrecen las invierto. ¿Sí, me decías? Disculpa, ¿te hago una consulta? Sí. La E es decreciente por el menos que tiene ahí, ¿no? En el exponente. ¿La qué? ¿La E si es decreciente? ¿Es a la X? Sí. Es decreciente porque tiene un menos adelante del sí. Esta de acá es creciente, pero E a la menos C al cuadrado, claro, es decreciente por la siguiente razón. Yo acá lo que hice de aplicar funciones crecientes y decrecientes en forma sucesiva, me termina diciendo si la función es creciente o no. Acá compuse una función creciente con una decreciente con una creciente. Cuando yo compongo una función creciente con una creciente, me da una función creciente. Cuando compongo una función creciente con una decreciente, en cualquier orden, o sea, decreciente aplicada a creciente o creciente aplicada a decreciente, me da decreciente. Y cuando agarro una decreciente con una decreciente, me da creciente. Pero la forma de deducir eso es la misma que yo usé para terminar deduciendo las cotas. Entonces, acá lo que hice fue, tengo dos funciones crecientes y una decreciente, y al componer todo eso me termina dando una función decreciente. Pero en general no me acuerdo de esos resultados, simplemente los voy deduciendo pensando así. O sea, agarro las desigualdades y voy aplicando las funciones, que sé que son crecientes o decrecientes. ¿Se entiende? Sí, gracias. Una Ok. duda. Sí. ¿Hasta qué ejercicio de la práctica 1 se puede hacer con lo que sabemos hasta ahora? Todo lo que está abajo en la sección polinomio Taylor. Hay unas Listo, preguntas que buenísimo. aparecieron en el chat. No se puede aplicar F3 en 0 y F3 en 0.1 y usar el que da mayor con cota, porque no se sabe qué pasa en el medio con F3. Si F3 es creciente, si la derivada tercera de F es creciente o decreciente, sí pueden hacer eso, pero no saben si es creciente o decreciente. Entonces, como no saben eso, y puede no ser ni creciente ni decreciente, no se puede hacer eso de evaluar en los extremos.
Claro, en este caso que sabes que no hay extremo en el medio, podés hacer eso. No pensaba subir estas hojas, pensaba subir un cuaderno que tengo más prolijo. Un cuaderno de Júpiter. La expresión del error en este caso. La expresión del error en este caso era... El resto sería este de acá. Y si se quiere, el error sería este de acá.